Hoy, en La Palabra, la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández. Con relación a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, y todo el mundo sabe qué pasó el 8 de marzo de este año, que lo condenaron por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué ha pensado usted después de este panorama que ocurrió? ¿Pensaba usted que eso iba a ocurrir? Yo he creído firmemente en la inocencia de mi esposo. Sé que todo esto es un tema político. Me dice lo peor, ¿qué es lo peor? Espero que el juez va a hacer y va a dar la peor sentencia que él quiera dar. ¿Y usted se siente amenazada hoy? ¿Tiene miedo? Pues uno, claro que tenemos temor. Les otorgó su esposo, pero que se le alejaron. ¿Siente usted que se aprovecharon o no eran amigos de verdad? No volví a ¿Cuándo saber se alejaron? de ellos. En cuanto se dio a conocer esta noticia de extradición, ¿se alejaron? Se alejaron. Nunca más supo de ellos. Hay personas que nunca más volvieron. Ni un a saber texto, de ni ellos. una llamada. Ni un texto, ni una llamada. O sea, los actuales diputados ya se le habían subido al barco a papi a la orden. Pienso que la mayoría están allá. Bienvenidos a su primer programa La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Abrimos este espacio en donde ustedes podrán observar a partir de ahora a personajes de la vida pública, política, económica y social del país. La Palabra. Y comenzamos de esta manera con una entrevista que le estamos desarrollando, comenzaremos en este instante, a la ex primera dama de la nación, esposa del expresidente de la República y actual precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional, la abogada Ana García de Hernández. Abogada, gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Y la verdad que me siento privilegiada, muy contenta de estar inaugurando este espacio con usted. Gracias por permitirme este honor, porque sé que toda la vida usted va a acordarse que su primer programa fue justamente conmigo. Así que gracias de todo corazón por la invitación y poder tener este espacio. La palabra, yo le decía hace un momento extra cámaras que la palabra, dice la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas. Y con la palabra nosotros podemos construir, pero también podemos destruir. Yo sé que su programa va a ser para construir una democracia más firme, más sólida, más fuerte y una mejor Honduras. Por eso le damos la palabra hoy a usted. Gracias. Y usted puede decir muchas cosas y yo voy a confiar en su palabra. Claro. Por eso es el nombre del programa y ojalá que también la gente al final cree en su palabra. Y vamos a comenzar de inmediato, porque queremos hablar de todo un poco, pero usted sabe lo que ha sido noticia en el país. No es fácil lo que ha pasado para el entorno hondureño con relación a su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, y todo el mundo sabe qué pasó el 8 de marzo de este año, que lo condenaron por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué ha pensado usted después de este panorama que ocurrió? ¿Pensaba usted que eso iba a ocurrir? Pues yo he creído firmemente en la inocencia de mi esposo. Sé que todo esto es un tema político, es una persecución, es un tema geopolítico también, una persecución y una venganza. Para mí fue muy difícil, como para toda mi familia, mi esposo, ver una situación con tanta injusticia. Vimos un juicio completamente parcializado, con un juez donde no permitió, primero que nada, que se diera más tiempo debido a que se acababa de nombrar al abogado que iba a representar a Juan Orlando, y por 3 veces el abogado le pidió más tiempo. El juez se negó a hacerlo porque él ya estaba prejuiciado. Creo que el sistema demostró en este caso que no hubo una búsqueda de la verdad, sino que lo que hubo es testigos que fueron entrenados para decir las mentiras, que se pusieron de acuerdo con algunas personalidades o personas y de esa manera poder afectar a mi esposo. Y yo lo lamento porque Juan Orlando es el único presidente que ha luchado de frente en contra del crimen organizado en el país. Esto, por supuesto, es una venganza de los carteles de la droga, donde hay organizaciones que también tienen grandes intereses de que Honduras siga siendo un país
donde transite la droga, donde no haya ley, donde no haya justicia. Y mi esposo puso orden, aprobó leyes que fueron muy importantes para precisamente recuperar la paz y la seguridad en el país. Por eso yo considero que es una injusticia y también es un tema político lo que han hecho contra mi esposo. Cuando usted escuchaba la palabra, por ejemplo, narcotráfico, en los 2 mandatos de él, ¿en qué sentido las escuchaba, por ejemplo? ¿En la lucha que él hacía contra el narcotráfico o cómo escuchaba? Siempre en el compromiso que Juan Orlando asumió desde el primer día de su mandato de luchar en contra del crimen organizado. Aquí en esta misma casa vinieron diferentes representantes de las agencias del gobierno de los Estados Unidos, embajadores, senadores, congresistas, altos funcionarios, incluso de la DEA. Él se reunió con gente de la CIA, con todo tipo de personalidades, incluso con los presidentes de Estados Unidos, y todos hablaron siempre del éxito de la lucha contra el narcotráfico en el país. Después uno se pregunta qué pasó, por qué cambiaron esa versión, por qué cambiaron esa narrativa. Y la explicación es porque hubieron temas donde Juan Orlando tomó decisiones que eran favorables a Honduras, pero que de repente, según me han explicado varios expertos que han analizado este tema bajo otra visión, donde dicen que hubieron intereses que pudiera pensar el gobierno de los Estados Unidos que fueron afectados. Y estos analistas... ¿Cómo qué intereses, por ejemplo, que afectó a Estados Unidos? La construcción del aeropuerto de Palmerola es uno de los que me han dicho que fue uno de los intereses que molestó al gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que Palmerola dejó de ser una base militar cerrada para convertirse en un aeropuerto civil. Ese tema fue como lo que desencadenó entonces un divorcio entre la buena relación que existía entre Honduras y Estados Unidos. Eso es lo que algunos de los personas analistas con los que yo he hablado, porque yo he tratado de buscarle una razón, qué pasó, por qué, de dónde viene todo esto. Y entiendo que los narcotraficantes utilizaron su rencor contra Juan Orlando, porque Juan Orlando los persiguió, porque en su gobierno se les incautaron sus bienes, porque muchos de ellos fueron extraditados, otros se entregaron a la DEA y firmaron convenios con la DEA para convertirse en colaboradores, y bajo la protección de la DEA comenzaron a actuar en el país de una manera impune, incluso asesinaron a algunas personas estando con estos acuerdos de colaboración. Pero al final del día uno piensa, y yo así lo he visto, que ellos son como las balas que ponen en una arma, pero quien dispara el arma es alguien más. O sea, ¿quiénes son los actores intelectuales de esta persecución en contra de mi esposo? ¿Qué es lo que desencadena esto? Y es lo que yo me he preguntado muchas veces. ¿Algún interés de alguna de las agencias del gobierno de los Estados Unidos se vio afectado después de lo que pasó, por ejemplo, en Aguas, Gracias a Dios, en el año 2012, donde murieron civiles hondureños y ese crimen nunca fue juzgado ni nadie fue responsabilizado, a pesar de que años después se comprobó que habían sido personas extranjeras las que habían ejecutado esta operación que acabó con la vida. Por ejemplo, abogada, le dijo a él, supongo yo, o sea, ni siquiera le dijo, esto no es correcto lo que estás haciendo, porque usted asegura que él no era narcotraficante. Juan Orlando no es narcotraficante. Y mire, en ese juicio, ahí está, en ese escritorio están las transcripciones de todo el juicio. Y son más de 1.800 páginas, de las cuales probablemente aquí en el país se habrán leído o más o menos se habrán relacionado, ¿qué será? 100 páginas de todo lo que circuló. La verdad es que... ¿No salió a luz todo lo que...? No, para nada. O sea, ¿qué fue lo que salió realmente ahí? Salió lo que los periodistas que estaban ahí reportaban. Salió lo que a un medio de comunicación que hacía sus reportajes a través de la plataforma X reportaba, pero en realidad el contenido más grande no salió. Todas las algo cosas... que no haya salido y que usted dice, eso era importante que lo conociera el pueblo hondureño y el mismo gobierno de Estados Unidos, que usted haya conocido y que no salió a luz pública. Mire, contradicciones, por ejemplo, que de los mismos testigos. Varios de estos testigos mintieron y lo hicieron descaradamente bajo la anuencia de la Fiscalía. Se contradijeron las versiones de lo que decía un testigo y de lo que decía otro testigo, no coincidían. Por ejemplo, lo que dijeron algunos, unos decían que habían entregado una cantidad de dinero a Juan Orlando, otro decía que él lo había entregado, pero que era lo mismo. En fin, hay un montón de evidencias de mentiras en esos testimonios que fueron preparados. Cada uno de esos testigos por lo menos tuvo 15 a 20 sesiones con los fiscales previamente, quienes les asumo yo que les pasaban sus libretos para entrenarlos. Hay una persecución. O sea, usted siente que bajo juramento, porque eso en Estados Unidos es penado mentir, bajo juramento
ante la justicia de Estados Unidos mintieron los testigos. Yo percibo que sí, yo creo que sí. Si usted ve, hay uno de los testigos que dice, yo era amigo cercano y personal de Juan Orlando, y eso es mentira. Eso es mentira. Y este mismo testigo dice, mentí en el juicio mío, mentí y ahora vengo a decir la verdad. Todos estos testigos, por ejemplo, casi no circuló acá, pero varios de estos testigos en sus estadías en prisión se les ha encontrado teléfonos celulares desde donde siguen operando impunemente porque siguen haciendo llamadas y se contactan. Eso es una contravención a sus acuerdos de colaboración. En el sistema judicial norteamericano eso sería suficiente para dejar sin validez sus declaraciones y sus acuerdos de colaboración. ¿Por qué no lo hacen los fiscales? Porque su interés era ponerse, mire, estrellas de que han combatido o de que han combatido en este caso a un expresidente. Injusto, porque mi esposo, lo vuelvo a decir y yo les digo, yo me paro frente a quien sea, no me importa y yo siempre voy a decir la verdad. Mi esposo es inocente, su único trabajo fue combatir la criminalidad organizada en este país con logros que nunca antes se habían alcanzado, una disminución. Yo le voy a proporcionar a usted gráficas para que los podamos intercambiar también y poner donde se ve cuánto disminuyó el tránsito de drogas por Honduras. Honduras, de acuerdo a las palabras de John Kelly, dejó de ser el principal puente de narcotráfico por el país, pero toda esa información, Raúl, que era información pública, vinieron y la hicieron clasificada. Y no una palabra de esa información no pudo probarse o presentarse en el juicio porque el juez lo impidió. Impidió que se presentaran los testigos que se llevaban expertos de parte de la defensa, tampoco permitió que se pudiera hacer una exposición de cómo toda la legislación que se había aprobado en Honduras, un antes y un después, de, por ejemplo, la misma extradición. ¿Quién aprueba la extradición? Es el gobierno de Juan Orlando siendo el presidente. Entonces, todo eso ponía un verdadero contexto. Y yo estoy segura que estos fiscales que trabajaron no tienen ni idea ni noción qué es Honduras. Y no les importó golpear la imagen del país, porque como país nos golpearon al decir que éramos un narcoestado, la imagen de una familia, de un hombre como Juan Orlando que ha luchado incansablemente. Pero yo sé y tengo la certeza, primero que nada en Dios, porque si Dios nos pasa por pruebas es por un propósito, de que la verdad va a prevalecer y que mi esposo vamos a demostrar su inocencia, porque lo que vimos ahorita es un juicio político. Y quiero decirle, hace unos días yo escuchaba al presidente Donald Trump. Usted ha visto que él está siendo actualmente perseguido por el sistema judicial en Estados Unidos. Está en juicio. Está en juicio. Y él decía, están utilizando como una arma en mi contra el sistema judicial, como una arma política para destrucción. Y eso es lo que hicieron contra Juan Orlando. Pero a pesar de todo lo que usted me comenta, o sea, viene una sentencia el próximo 26 de junio. ¿Qué espera usted ahí? Porque hay una realidad, y la realidad es que un jurado a él lo condenó. Ahora, un jurado al que el juez Castel lo estuvo apresurando, lo estuvo condicionando, le dio instrucciones basadas en datos incorrectos. ¿Presionaron, siente usted, al jurado? Sí. Sí. ¿Y qué espera usted entonces? Dicen que en un momento les dijo que si no se apuraban les iba a subir el calor. Él se refería a la calefacción, pero cualquiera puede pensar que se refería a otro tema. Por ejemplo, iba a subir la temperatura. La temperatura. De ahí les dijo que él quería salir el día viernes de ese proceso y ese día fue el día que salió. Pues. O sea no les dio el tiempo para deliberar, condicionó, les dio instrucciones equivocadas basadas en el testimonio de una de las expertas de la DEA. Fíjese qué cosa, que ninguno de los que presentaron originalmente la acusación contra Juan Orlando, un agente que se llama Brian Fairbanks, que es de la DEA, y otro que es un fiscal, declararon en el juicio si ellos eran los que supuestamente daban fe de que se había cometido un ilícito. No lo hicieron porque sabían que no iban a ir a mentir en frente de un jurado y frente a un juez. No hubo, excepto uno o dos agentes de la DEA, uno que era un técnico que se encargó simplemente de leer unas transcripciones y la otra que supuestamente dijo ser experta en Honduras y solo había estado un mes en Honduras y que a la hora de la hora mintió cuando dio sus declaraciones. Y esa mentira, perdón que lo interrumpa, sí, fue la que le sirvió al juez para darle las instrucciones al jurado. Bueno, pero el 26, ¿qué espera usted? Yo espero, y con dolor en mi corazón, se lo digo, espero lo peor. Espero lo peor. Cuando me dice lo peor, ¿qué es lo peor? Espero
que el juez va a hacer y va a dar la peor sentencia que él quiera dar, porque su propósito fue siempre eso. Cuando Para habla mí, el de 26... la peor, cuando habla de la peor sentencia es entonces que... Es lo peor que puede hacer, aunque quiero ser muy clara y ojalá... ¿Una cadena perpetua o qué? Yo espero lo peor de él, aunque yo sí quiero decir algo No, pero muy es que claramente. me deja pensando cuando usted dice lo peor del juez de Castel. Cuando usted dice lo peor, 1, 2, 3 cadenas, ¿o qué? Lo que él quiera poner va a ser, porque él va a hacer lo peor que pueda hacer en contra de mi esposo. Ese es su propósito y lo ha sido siempre. O sea, ahora, siente que hay sesgo en contra de su esposo. Sí, siento. Ahora, aquí es donde viene una prueba de fuego para el sistema norteamericano. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó la extradición, una extradición que fue, en mi criterio como abogada, no fue de acuerdo a la ley. Y solo le doy un ejemplo. Cuando se presentó el proceso de extradición, los abogados que representaban a Juan Orlando alegaron ante el juez natural, el abogado Edwin Ortiz, el hecho de que Juan Orlando era un miembro del Parlamento Centroamericano. Y de acuerdo a la ley del Parlacén, hay que hacer un procedimiento en el caso de que un miembro del Parlacén sea acusado ante la justicia. En este caso, él lo ignoró por completo. Yo no sé si fue que lo presionaron, no sé si fue que él no conocía en ese sentido a lo que decía la ley del Parlacén, no lo sé. El punto es que no tomaron en cuenta la condición de Juan Orlando, como una de las varias razones que yo le podría dar para decir que esa extradición no fue apropiada, no fue de acuerdo a la ley. Pero recientemente, o hace unos meses atrás, presentaron una acusación donde ahí sí aprovecharon la condición de Juan Orlando de miembro del Parlacén para que este caso fuera conocido en la Corte. Pero ¿por qué sí. voy ahí? Porque quiero decirle que en la sentencia de extradición, el gobierno de Honduras se reserva ciertas condiciones para poder ejecutar la extradición. Una de ellas es que Juan Orlando no puede ser juzgado por ningún delito que le sea imputado previo al 27 de febrero del 2012. ¿Por qué esta fecha? Porque hasta esa fecha entró en vigencia la reforma a la extradición. Eso está en la sentencia de extradición. Los fiscales simplemente ignoraron eso, lo que significa que no les está importando las condiciones que puso el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras, para extraditar a un ciudadano. Sí, cuando usted me dice, porque me dejó pensando que espera lo peor, al hermano de su esposo, la justicia lo llevó a una sentencia de una cadena perpetua más 30 años. O sea, podría ser peor. En el caso de Tony, recuerde que él no fue extraditado. Él fue detenido en Estados Unidos. Entonces la situación de Juan Orlando es diferente en el sentido de que hay una sentencia de extradición que impone condiciones que el gobierno de Estados Unidos debería de respetar. Pero ahí yo tengo el detalle, por ejemplo, de que en el juicio los fiscales por más de 130 veces trajeron temas anteriores al 2012 que no debían de haber sido considerados en el juicio. Otro caso, por ejemplo, habla de que no pueden aplicarse cierto tipo de penas degradantes o aflictivas. Entonces, por eso le digo, es importante ver si se respeta la soberanía de Honduras, porque eso debe de mandar un mensaje no solo a Honduras, sino que a todos los presidentes y a todos los ciudadanos de Latinoamérica. Antes de la pausa, porque usted, fíjese que yo remarco en eso porque, o sea, no sé si ya lo había dicho usted, pero eso de que espera lo peor, o sea... Ya lo he dicho. Pero cuando usted dice que espera lo peor, eso de la campaña del Volverá, entonces quedaría como en un sueño. No, porque espero, o sea, pienso que el juez hará lo peor, pero eso lo que abre es una puerta hacia un proceso, a continuar un proceso. Este día es un día triste que vamos a tener que pasar como familia, donde vamos a escuchar lo peor que va a querer hacer este juez. Y yo lo he percibido, y esto sí es primera vez que lo voy a decir, esta es una teoría que yo tengo, porque la abogada Sabrina le pidió por 2 veces al juez Castel que pospusiera la sentencia para poder tener un poco más de preparación por unos temas que era importante dilucidar, y el juez en 2 ocasiones le negó. ¿Por qué? Porque el día 26 de junio también va a haber una condena contra García Luna de México. Sí. Entonces, ese es un mensaje que quieren coordinar hacia los
los presidentes y a los países de Latinoamérica. Usted ha oído, y creo que como periodista lo sabe, que a López Obrador lo están investigando. Sí. Y cualquier presidente de hoy de Latinoamérica tiene que estar muy claro a los riesgos que se enfrenta si no se alinea a las dinámicas o a las instrucciones o a la forma de trabajar de determinadas agencias. Me tengo que ir a la pausa. Solo sí o no. ¿Regresa o no entonces su esposo? Sí va a regresar. Una breve pausa aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con La Palabra. Estamos conversando y estamos en su casa de habitación de la ex primera dama Ana García de Hernández. Ya abordamos una primera parte. Usted me imagino que se le vienen muchos recuerdos. Y hoy, ¿cómo se siente usted? Mire, yo me siento fortalecida en Dios porque sabemos que la justicia de Dios es perfecta. Y cuando hace un momento usted me preguntaba que si yo espero lo peor, del juez Castel espero lo peor. Pero ese día 26 de junio, va a abrir una puerta también, que es pasar a la siguiente etapa, que es una apelación, probablemente una apelación. ¿Con la misma defensa? Eso lo vamos a ir evaluando porque el proceso es un poco diferente, pero ya lleva este caso a conocimiento de otro tribunal donde se va a poder ver desde la perspectiva legal, no desde la perspectiva con las presiones que ejerció el juez, con la indefensión que se cometió contra Juan Orlando, con toda el tipo de estrategias y argucias que se hicieron contra él. Fíjese que el juez, por ejemplo, había puesto una regla y se supone que él es el que establecía las reglas, ¿verdad? Que debía de respetarse, que 60 días antes del juicio la Fiscalía tenía que completar la entrega del material. La Fiscalía, estando en el juicio, continuó entregando material, 3.500 en contra, que abarcaba toda información sobre testigos y cosas que probablemente no eran ni relevantes al juicio, pero que era obligación de la defensa revisarla. Es como una estrategia de abrumar, como una estrategia de crear indefensión. Pero ahora vamos a entrar a otro proceso y eso al final, puesto en manos de Dios, yo sé que la justicia va a prevalecer. ¿Está satisfecho usted, y tal vez una respuesta breve, con la defensa del expresidente? Mire, hemos hablado con los mismos abogados y ellos mismos nos han dicho que sienten que el juez cometió un cierto tipo de actos de indefensión en contra de Juan Orlando. El mismo abogado estabile que Juan Orlando pidió que se le nombrara un abogado adicional. Acordémonos que el 18 de enero él habla con el juez en una audiencia, se para y le dice: juez, tengo dos problemas. Número uno, que no puedo trabajar con el abogado Colón, él está enfermo, no ha venido a visitarme y no hemos avanzado. Y número dos, hay amenazas en contra de la vida de mi familia que he identificado en un informe que el FBI presentó. ¿Y usted se siente amenazada hoy? ¿Tiene miedo? Pues uno, claro que tenemos temor en el sentido de que eso está ahí, yo no lo conozco, no puedo conocer cuál es el contenido de eso, solo sé que fue un informe que levantó el FBI. Cuando hay amenazas, ¿a qué se refiere? Cuando sale ese rumor de amenazas, ¿a qué se refiere? Bueno, entiendo que se referían a amenazas contra nuestra integridad física, en este caso de mi familia. Eso fue lo que Juan Orlando mencionó, que a él le había preocupado muchísimo porque había leído un informe, eso está en la audiencia, del FBI, donde se reportaban estas amenazas que habían tenido que ver con la muerte del hijo de un expresidente. O sea, sí era un hecho que se había concretado y estaba a nivel de amenazas para nosotros. ¿Y usted que tiene que andar públicamente, porque vamos a entrar al tema político, no le da miedo a usted? Mire, en 2 ocasiones he tenido reportes de parte de los órganos de inteligencia del Estado de que sí han habido amenazas en contra de nuestra familia y hemos tomado las medidas. En este momento, pues tenemos siempre la precaución de hacerlo, de poder andar siempre pues con la diligencia que debe de hacerse, con las medidas
de seguridad. Sí, claro que sí, uno siempre está expuesto, pero confiamos en la protección de Dios y en el trabajo que están haciendo también los equipos que nos apoyan en ese sentido. Es complicado y usted decía que piensa que su esposo es inocente y que volverá. Sé que es inocente. Desde que él se fue de esta misma casa, usted no lo volvió a ver. No. ¿Y ha hablado con él usted o no se lo permiten? La última vez que yo vi a mi esposo fue el día 20 de abril del 2022. En la noche de ese día, cuando yo pude despedirme de él. Al día siguiente, el 21 de abril, fue cuando lo extraditaron en aquel show que hicieron. ¿Qué fue lo último? ¿Cuánto tiempo estuvo con él? ¿Qué fue lo último que hablaron? Estuvimos con nuestros hijos, nos dieron el espacio de estar con nuestros hijos. Estuvo nuestra nieta y estuvieron Daniela y Juan Orlando. Isabela ya había regresado a terminar su carrera. ¿Cuánto tiempo le dieron de espacio? Estuvimos más o menos como unas 4 horas juntos y hablamos de que queríamos construir recuerdos que no fueran tristes en ese momento, que no íbamos a llorar, sino que nos íbamos a mantener animándonos unos a otros. Luego mis hijos se vinieron, solo me quedé yo con él. Yo le había llevado cena, siempre le llevaba cena, cenamos juntos y después cuando ya me venía, él me dio su anillo. Yo le dije, yo te lo voy a guardar, ese anillo lo voy a tener conmigo. Y cuando ese es el anillo de su esposo. Ese es el anillo de matrimonio, sí. Y yo ando el mío acá. Sí, porque algunos dicen hasta ya se lo quitó. Imagínese, usted sabe cómo la gente es en redes sociales. Pero eso es parte de una campaña de agresión, es una parte de una campaña de desprestigio, de odio. La verdad que uno no puede detenerse a escuchar todas las cosas que con malas intenciones dicen. O sea, eso no le quita el sueño a usted. O sea, no. O sea, usted duerme su tiempo necesario. Duermo el tiempo necesario, siempre trato de descansar. Frente a todas las situaciones, pues uno tener un tiempo de descanso que nos permita balancear, porque si no también es agotador. Entonces, Juan Orlando me dejó su anillo y yo le dije cuando regresé, yo te lo voy a volver a poner. ¿Y qué va a hacer usted con ese anillo? Vamos a renovar votos. ¿Y usted se lo va a entregar a su legítimo dueño? Yo se lo voy a devolver a él, claro que sí. Ahora no sabe cuándo. Espero que pronto. Yo tengo la fe que va a ser pronto. No sé cuándo, pero sí sé que la justicia va a operar y esta injusticia se va a revertir. Si algo pudiese cambiar usted en su vida política, en el entorno, ¿qué cambiaría? Si tomamos en cuenta desde que él comenzó, que quiso, dice, ser presidente de la República, a lo que estamos hoy, ¿qué cambiaría usted? Mire, es difícil porque lo que pasó no lo podemos cambiar. No puedo decir que cambiaría el hecho de que Juan Orlando se entregó en alma, cuerpo y corazón a luchar por devolverle la seguridad a Honduras, porque lo hizo. Y esos son los resultados que tuvimos a lo largo de 8 años de gobierno, donde la inseguridad disminuyó, donde los hondureños salieron a las calles, donde se ayudó a tantas familias hondureñas con programas como Vida Mejor, donde se ayudó a generar empleo a muchos jóvenes, donde hubo estabilidad, desarrollo, inversión. Todo eso, ¿cómo me voy a arrepentir si eso ayudó a cambiar la vida de miles de personas? Hace unos días estaba en Ciguatepeque, por ejemplo, y recorríamos una colonia que se llama Vida Mejor y encontré a una señora, doña Leti se llama, y doña Leti me decía, mire, esta casa me la dio el programa Vida Mejor. Yo antes alquilaba, perdí todo en una llena, me dedicaba a hacer tortillas y el presidente Juan Orlando vino y me dijo, doña Leti, no deje de hacer tortillas, que esas son las de la suerte, pero al mismo tiempo me animó a que pusiera una pequeña pulpería y me mostró, aquí tengo mi pulpería. Con el programa Banca Solidaria lo hicimos. Todos esos programas, ¿cómo me voy a arrepentir yo? Si hoy es un clamor a nivel nacional que todos los programas sociales vuelvan a llevar ayuda, esperanza, si hoy veo que mi país ha retrocedido en todo lo que en el gobierno de Juan Orlando habíamos avanzado. ¿Y cuándo dice usted, bueno, pasó esto, yo busco la presidencia, o desde que estaba él como presidente, usted dijo en algún momento, después mi turno me llega a mí? No, en el momento que se da toda esta situación, mi atención, mi dedicación estuvo en defender a mi esposo y en defender a mi familia. Fueron y han sido años duros, difíciles, donde hemos visto
persecución, amenazas, como le dije antes, amenazas a muerte incluso, donde hemos visto que muchos que eran amigos dejaron de ser amigos, pero donde hemos visto que muchos que no eran amigos se acercaron y nos han ayudado. Pero ¿cómo es eso de que algunos amigos ya no son amigos? Pues se fueron alejando, se fueron alejando. ¿Y gente que estuvo cerca de ustedes? Sí, gente que estuvo cerca. No voy a dar nombres. Sí, no voy a pero dar siente nombres, usted que más bien se aprovecharon de algunos cargos que les otorgó su esposo, pero que se le alejaron. ¿Siente usted que se aprovecharon o no eran amigos de verdad? Pues yo creo que hay un poco de ¿O se equivoca uno, si esto. este es mi amigo y al final no es? Quizás lo que debo decir es personas que estuvieron de cerca, trabajaron de cerca en el gobierno. Que se aprovecharon de sus Estuvieron en cargos. posiciones a quienes Juan Orlando le dio confianza. ¿Y se alejaron? Y algunos se alejaron, sí. Algunos O sea, no volví a ¿cuándo saber se alejaron? de ellos. En cuanto se dio a conocer esta noticia de extradición, ¿se alejaron? Se alejaron. Nunca más supo de ellos. Hay personas que nunca más volvieron Ni a un saber de texto, ellos. ni una llamada. Ni un texto, ni una llamada. Así de claro, y está hablando de gente cercana. Estoy hablando de gente que estuvo en el gobierno y Exministros, que por fue ejemplo. cercana. No quiero detallar, pero No, lo sin que dar sí puedo nombre, decirle, sin dar nombres, pero algún exministro. Lo que sí puedo decirle es que hubo gente que hizo todo lo contrario y sobre todo ahí Sin es donde, conocerla antes, esta sí, gente. Hay gente, por ejemplo, de las bases del partido, gente que yo conozco, que siempre ha estado presente, que siempre nos ha estado apoyando, que siempre nos ha estado, nos ha tenido en cadenas de oración, ha estado pendiente de nosotros como familia. Pero no quiero sonar como que todo el mundo fue así, no. Eso quizás fueron algunos. Sí, gente en la que pero ustedes hay confiaron y que se retiró. hay muchos que sí han estado y uno reconoce esa lealtad. Creo que eso es importante. Entonces, ¿cuándo dijo usted voy a buscar la presidencia de la República? Mire, yo lo he explicado varias veces cuando vi lo que estaba pasando, la injusticia que se estaba dando y vi el proceso, pero también vi cómo los nacionalistas en el país eran perseguidos, eran señalados, cómo había un gran sufrimiento y hay un gran sufrimiento hoy en el pueblo hondureño. Ahí dije, lo pensé, lo hablé con mi familia, lo hablé con mi esposo, siempre tomamos las decisiones juntos con Juan Orlando. ¿Por teléfono cómo hacía? Por teléfono, aunque me oye todo el gobierno de Estados Unidos, pero ahí también. ¿Y ahora qué va a tener acceso usted? ¿Puede llamarlo por teléfono o no se puede? Podemos hablar por teléfono, él me puede llamar a ¿Cuándo mí. habló por última vez? Hoy. ¿Hay algún espacio reducido de decir? Hay más o menos unos entre 10 a 15 minutos que podemos hablar. ¿Y qué le dijo él hoy, por ejemplo, de la situación del país? ¿Qué le dijo? Yo le comenté que bueno, podemos comunicarnos por mensajes también, por correos electrónicos. Por correo. Entonces, siempre trato de tenerlo al tanto, de enviarle todas las noticias del acontecer nacional. ¿Y esto va a ocurrir siempre después del 26 de junio? ¿Van a poder hablar? Sí, yo espero que sí. ¿Visitarlo si no? Visitarlo no he podido porque una de las situaciones, digamos, yo lo considero así como una parte de toda esta venganza y esta trama de conspiración en contra nuestra, es que nos quitaron las visas a mí y a mi familia, y es ahí donde uno dice la injusticia. O sea, porque sabe usted que... Usted no tiene visa en este momento. No, sabe... ¿Y sus hijas tenían visa? Todos teníamos nuestra visa y a todos nos fue revocada. Para todos. Para todos, para mi familia, es decir, mis hijos y para mí. Y ahí es donde yo digo la injusticia. Fíjese que en ese juicio que hicieron contra Juan Orlando... Pero permítame, antes de que usted siga, le revocan la visa, pero usted no estaba metido en narcotráfico. ¿Por qué se la revocan? ¿Por la situación de él? Pues la verdad que no sé por qué lo hicieron, una decisión, y es ahí donde yo le quiero poner el contraste. Porque mientras hay personas que son narcotraficantes confesos, que han dicho que han matado a 78 personas, a 56 personas y a muchas más, esas personas, sus familias estuvieron sentados ahí en el juicio en contra de mi esposo, porque a ellos sí están bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo el mantenimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y así es el caso de por lo menos 2 o 3 de los narcotraficantes que declararon en contra de mi esposo. Mi familia, que es una familia
que ha dado todo por el país, que trabajó de frente en combatir la criminalidad organizada, que trabajó de la mano con el mismo gobierno de Estados Unidos. Mis hijos, que son jóvenes de los cuales yo me siento orgullosos, ejemplares. Usted nunca ha escuchado nada en contra de mi familia, de mis hijos, porque ellos nunca han estado involucrados políticamente en nada, siempre dedicados a su vida privada, a formarse, a formar sus familias. Ellos no pudieron acompañar a su papá, ni lo pude hacer yo a mi esposo en un momento tan difícil. Y eso es parte de las injusticias. O sea, sin visa es complicado. Usted ahora busca la presidencia de la República. Cuando usted decide eso, sabe que va a ser el foco de atención. Algunos sectores dijeron no era el momento. De hecho, están en un momento de dolor. ¿Usted no lo mira de esa manera? No, yo creo que en la vida hay momentos donde son precisamente esas circunstancias los que lo hacen a uno tomar la determinación y con valentía asumir los retos que la vida nos presenta. Yo he asumido este reto, yo sé lo que muchos dijeron, y muchos de mi mismo partido lo dijeron. Pensaron que era una decisión impulsiva, pensaron que era algo temporal, dijeron muchas cosas. Hasta usted sabe que yo escuché, y eso es público, no, la están colocando, dicen, los mismos narcos que apoyaron a su esposo. Eso me imagino que usted lo escuchó. ¿Qué tiene que decir? No, eso no lo escuché nunca. Yo sí escuché decir, yo creo que ese es un proyecto del narcotráfico. No, eso sí no lo escuché, porque el pueblo hondureño sabe que mi esposo no es narcotraficante. Yo he estado en todo Honduras y sé que el pensamiento de la gente es que contra Juan Orlando se ha cometido una gran injusticia. Juan Orlando fue negociado políticamente a cambio de que no se tomaran ciertas decisiones de parte del gobierno ahora, y fue entregado de esa manera. O sea, hubo un montón de situaciones, la venganza de los narcos, el tema de decisiones que él tomó, como la que le explicaba al principio, pero también el tema de que hubo una negociación, y no lo digo yo, sino que lo dijo un dirigente del Partido Libre, donde hablaba de que habían negociado la salida de Juan Orlando. Entonces, eso sí que no lo he escuchado, pero lo que le quiero decir es que mi decisión de buscar la presidencia de la República es una decisión firme. Vamos avanzando todos los días, vamos construyendo un equipo de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país. Tenemos el respaldo de las bases del partido. Yo he dicho, yo soy la candidata de las bases, y es en las bases donde he encontrado ese gran apoyo, ese gran cariño, que a donde voy en el país me dicen, abogada, estamos con usted. Y yo voy con eso sobre la base, lo que usted me dice, porque yo les mencionaba lo de buscar la presidencia, la campaña, lo que se rumoraba, y hasta decían, ¿quién le está financiando la campaña a la abogada Ana García Hernández? ¿Quién se la financia? Pero no me conteste, hágalo después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra, su nuevo espacio a través de LTV, el canal de La Tribuna, en donde usted estará viendo algunos personajes que de una u otra manera son noticia en el país. Le hacíamos una pregunta antes de la pausa y nos gustaría que usted lo explique, porque dice, se hicieron campañas porque no había dinero en el juicio del expresidente y ahora busca la presidencia, y aquí todo el mundo sabe que buscar la presidencia, o sea, se necesita recursos, y eso es cierto. ¿Cómo va a financiar su campaña? ¿O cómo la está financiando? Bueno, lo primero es ratificarle que en efecto, como familia, nosotros fuimos afectados seriamente, todos nuestros bienes fueron incautados, llegó un momento donde teníamos que ampliar el equipo de abogados y no era posible. Luego vino el problema que sucedió con el abogado Colón, que ya se lo refería antes, y fue donde Juan Orlando le pidió al juez el nombramiento de un abogado. Hicimos incluso con mis hijas una página que fue cancelada, a todos los que habían aportado se les devolvieron sus contribuciones. Entonces sí ha sido una situación bastante difícil para poder responder frente a todos los gastos que genera una defensa fuera del país. Y yo sé que una campaña requiere de requiere de recursos. En este caso, nosotros, desde el primer día, con el equipo que me ha estado apoyando, ha sido una de nuestras prioridades. Número uno, hacer todo dentro del marco de la ley. Hemos conformado un equipo
que ya tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que ya ha estado de cerca viendo todo lo que tiene que ver con la organización de acuerdo a la ley de política limpia para que todo vaya dentro del marco de la ley. Y estamos en un proceso de solicitar el apoyo a través de diferentes actividades. Ya nos informamos de acuerdo a la ley cuáles son las actividades que pueden hacerse, diferentes tipos de actividades y por supuesto como lo hace cualquier político aquí en el país o fuera del país, obviamente es de pedir el apoyo de diferentes personas, sectores, organizaciones que dentro de la ley puedan contribuir. Y ahí vamos a ser nosotros muy estrictos en hacerlo. Estamos comenzando una campaña muy austera. No es una campaña de grandes lujos ni de grandes eventos, sino que ha sido una campaña bien orgánica. Una de las cosas que me ha ayudado mucho en este proceso es, por ejemplo, el hecho de tener mis redes sociales, donde tengo unas redes sociales que tienen bastante alcance y que me permite a través de esas redes estar en contacto. ¿Será esa la dinámica siente usted en esta campaña? Las redes sociales que van a ser el boom y que por ahí se pueda transmitir algún tipo de mensaje. Yo creo que sí, las redes nos ayudan mucho y es importante tener un contacto siempre con el pueblo, pero obviamente los medios de comunicación, espacios como este, también me ayudan a poder posicionar mi mensaje. ¿Y a usted no le afecta, por ejemplo, la crítica que llega ahí dura, a veces comentarios duros en su contra, en contra de su esposa a través de las redes sociales? Fíjese que he aprendido a que esas cosas no me afecten, porque cuando uno permite que lo que alguien diga de uno, que ni siquiera me conoce, me afecte, entonces le doy a alguien un poder que no se merece tener. No, yo he aprendido a distinguir que obviamente hay personas que van a hablar mal, porque dice la palabra de Dios que lo que el hombre tiene en su corazón, de eso habla su boca. Te he visto siempre bien cerca con sus dos hijas. ¿Qué papel van a jugar ellas en su campaña? Ellas están, bueno, de hecho mis 3 hijos están siempre muy cerca, al igual que toda mi familia, pero Daniela e Isabela decidieron desde el principio tener un papel activo en redes sociales, hablar de lo que hay en sus corazones, y es de hablar de quién es Juan Orlando, de quién es su papá, de quiénes somos nosotros. Y ahora dentro de esta campaña lo hemos hablado también con ellas y ellas me han dicho: mami, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar en los recorridos que hagas. Y ellas pues me han acompañado hasta el momento. No están buscando tener un rol protagónico de no van a aspirar a ningún cargo de elección. No, sino que me van a ayudar en ciertos temas que a ellas les gusta, con los que se sienten identificados. Por ejemplo, el tema de apoyo a jóvenes con consejos como emprender, porque han tenido ya una experiencia ellas como emprendedoras, el poder hablar de su experiencia también de vida, poder motivar a que en la vida hay momentos difíciles y a nosotros nos ha tocado vivir momentos difíciles, pero esos momentos difíciles tienen que ayudarnos y fortalecernos en nuestro ser interior para poder dar un testimonio, dar un fruto, dar nuestra experiencia y poder ayudar y motivar a otros que atraviesan momentos duros. ¿Qué piensa usted que va a pasar ese domingo en las elecciones primarias en el Partido Nacional? Vamos a ganar, el movimiento avanza, vamos a ganar, me voy a convertir en la candidata del Partido Nacional, sé que tengo el respaldo, primero que nada, de Dios. ¿Dónde radica esa confianza de que usted va a ganar? Es en el cariño, es en el respaldo que hemos recibido de parte de las bases del Partido Nacional. Ha sido extraordinario y estoy convencida de que hay una identificación plena con lo que representamos nosotros. ¿Por qué? Porque mire, hoy el pueblo hondureño está pasando uno de los momentos más difíciles. Las personas, y me lo han dicho, muchas de las madres que he visitado me dicen: abogada, antes yo agarraba 10 lempiras, y 10 lempiras puede alguien decirme, pero eso no es mucho. Pero para una familia pobre, que representa a la gran mayoría del pueblo hondureño, sí es bastante. Pero antes, cuando gobernaba el Partido Nacional, cuando gobernaba Juan Orlando, con 10 lempiras esa familia se compraba 3 huevos. Y yo siempre pongo el ejemplo del huevo, porque yo soy mamá y sé que el huevo tiene beneficios por la proteína que tiene en el crecimiento, en el desarrollo incluso del cerebro de los niños. Comprábamos 3 huevos, los 3 hijos de la casa podían comer un huevo cada uno. Hoy, con 10 lempiras compran un huevo. Ese huevo lo tienen que dividir entre 3 para medio alimentar.
porque todo ha subido, todo está más caro, porque no hay oportunidades de trabajo, porque hoy los pequeños negocios están sufriendo debido a los apagones constantes en todo el país. Una pulpería pierde los productos que tiene en su nevera, se le arruinó la leche que iba a vender, el queso que iba a vender, el pollo que iba a vender. Mire, el pollo está caro, sí, la inseguridad. Y el tiempo se nos hace caro también porque casi ya estamos por concluir. ¿Cómo va con su equipo de la conformación de su equipo a nivel nacional? Recientemente usted presentó a Roberto Pineda, conocido como el Pitu, como su candidato a la alcaldía, una de las ciudades más importantes del país. ¿De dónde sale él? Sí, vamos conformando todo el equipo a nivel nacional, ya hemos estado en varios departamentos y hemos hablado, muchos líderes han venido también a mi casa y hemos avanzado, como le digo, en 2 meses y menos de 2 meses y medio del día que yo expresé mi deseo de buscar la presidencia de la República, hemos avanzado en la organización del movimiento. ¿En qué porcentaje tiene conformado usted su estructura? Hablando del 100%, en los 18 departamentos, ¿cómo va? Vamos bien, no le puedo decir exactamente un porcentaje, pero quiero decirle que cada día vamos avanzando y cada día vamos sumando más y más personas. Esta semana he tenido reuniones por lo menos con 5 departamentos, la semana pasada con 2 o 3 y así vamos sumando. Tenemos metas que ya están establecidas, que a cierta fecha vamos a tener ya una conformación, pero ya por lo menos vamos determinando ciertos liderazgos. Lo que usted mencionaba, aquí en el Distrito Central estamos trabajando con el ingeniero José Roberto Pineda. Él ha sido del Partido Nacional, fue parte de la estructura del equipo de campaña en su momento de Juan Orlando, también fue funcionario en el gobierno, tiene experiencia en lo que es el manejo de la capital, así también en Ciguatepeque, por ejemplo, tenemos ya nuestro candidato a alcalde, Eli Santos, quien también ha hecho un extraordinario trabajo, ya estamos con alcaldes, por ejemplo, en ciudades importantes de la costa norte, y vamos trabajando, ahorita vamos a entrar ya en Choluteca, en Valle, en El Paraíso, en Olancho, y así recientemente, bueno, esta semana vamos a Lloro también, sí, y vamos avanzando cada día. Mire, tantas cosas, por cuestión de tiempo. No veo figuras así como conocidas de actuales diputados que vayan en su movimiento, en Avanza. ¿Por qué? Estamos construyendo un nuevo liderazgo y recuerde que yo llego quizás de último en esta jornada. ¿Ya estaban ellos acaparados por quién? ¿Por Papi a la Orden o por Jorgito Zelaya? Ya habían otros movimientos que habían acaparado a muchos y pues... O sea, los actuales diputados ya se le habían subido al barco a Papi a la Orden. Pienso que la mayoría están allá. ¿Y eso siente usted que le afecta o gana? Porque algunos diputados ya no los quieren ver. Y de hecho, a algunos nunca se les ha escuchado la palabra en el Congreso. Entonces, que regresen va a ser difícil. ¿Es ventaja o desventaja no llevar a actuales diputados? Mire, yo quiero decirle, mi respeto para cada uno de los líderes de mi partido. Yo no voy a hablar en contra de ninguno de ellos, a todos los conozco. La mayoría de ellos son liderazgos que surgieron en el gobierno de Juan Orlando. Juan Orlando les ayudó, les apoyó, los orientó para que fueran los líderes que hoy son. Y yo agradezco que hoy tengan un rol protagónico en el gobierno y ojalá que levanten la voz, alcen la voz frente a todas las injusticias, porque eso es lo que busca nuestro movimiento. Sí. Pero nosotros estamos trabajando, he hablado con muchos de ellos y me han expresado que su compromiso ya era previo con otro movimiento. Y yo les digo, está bien, yo sé que el día después de las elecciones lo voy a tener en mi casa y vamos a comenzar a trabajar. O sea, usted está convencida que le va a ganar, y mire, con todo el respeto para Jorge Zelaya, pero siento que Papi a la Orden ha sido un monstruo político en Honduras. Pero siente usted que lo va a vencer, o sea, limpiamente en las urnas. Mire, si uno entra a una contienda, tiene que estar seguro y convencido de hacia dónde va. ¿Está Yo seguro sé cuál usted? es mi meta. Mi meta es ganar. Y no solamente la interna o las primarias, como se llaman, sino que las elecciones generales. Mi compromiso con el pueblo es que vamos a transformar Honduras, que vamos a recuperar las cosas buenas, que todo aquello que hoy ha detenido el progreso en Honduras, que todo aquello que ha hecho que retrocedamos en la seguridad, en el costo de la vida de las familias, en tantos problemas que hoy estamos viendo, que ya tenían una dirección y un norte para resolverse. Vamos a tomar la experiencia que nos dio haber estado junto a Juan Orlando en el gobierno para darle resultados concretos
al pueblo hondureño de una manera muy efectiva. ¿Tiene alguna sorpresa usted que diga, por ejemplo, aquí en Francisco Morazán lleva una fórmula para diputados a figuras que son conocidas o no? Todavía no. Estamos en la construcción y sé que hay muchas personas que están interesadas, pero cada uno de estos momentos los vamos a ir anunciando paso a paso. Y en cuanto a la mientras tanto, seguimos recorriendo el país. ¿Y el tiempo cómo hace usted? Porque esto consume. Sí. ¿Cómo hace? Porque no puede descuidar su hogar, aquí están sus hijas, como lo decía. ¿Cómo va a hacer? Porque al final eso es fundamental, el tiempo. En efecto, estamos integrando un equipo de mucha experiencia, muchas personas que apoyaron en las campañas de Juan Orlando, se han acercado para compartir esa experiencia. Claro, si ya hay una experiencia previa, ¿para qué uno va a improvisar? Dos campañas ganadoras, obviamente eso nos ayuda mucho. ¿Siente usted que la gente que votó por su esposo va a votar por usted la misma gente? O sea, por usted, están votando por él. ¿Siente usted? Yo siento que muchos van a votar porque son nacionalistas, porque tienen un gran cariño por Juan Orlando, porque sienten que ha sido el mejor presidente y porque confían en que yo voy a poder también darle continuidad a todos aquellos programas que hoy extraña el pueblo hondureño, que no le están llegando y que vamos a recuperar lo que hemos perdido en este año, en estos 2 años y medio de gobierno. Pero también hay muchas personas, Raúl, que se sienten defraudadas, que dieron un voto de confianza y votaron a favor de quien hoy nos gobierna, del partido que hoy nos gobierna, y que van a buscar opciones que puedan ser realmente creíbles en cuanto a los resultados. Ya nosotros dimos resultados al país. Yo sé que muchos han hablado y han querido ocultar esos resultados, pero ahí están, son más que evidentes, la gente los conoce, aunque quieran cambiarle las placas, aunque quieran quitarle el nombre, aunque quieran hacer creer que son obras de este gobierno, la gente sabe que son obras del gobierno, el Partido Nacional. ¿Cómo? O sea, ¿están entonces inaugurando obras que no son del actual gobierno? Bueno, están cambiando placas de obras que fueron inauguradas en el gobierno anterior. Yo ya lo he visto en varias oportunidades. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que las obras ya estaban ahí? Ya estaban ahí, sí. Y solo ir a quitar la placa del gobierno del expresidente Hernández y colocar la del actual gobierno. Así es. ¿Algún ejemplo? Ciudad Mujer. Solo cambiaron la placa. Sí, el 911. Y así otras obras que dicen, les vamos a cambiar el nombre. La gente sabe quién lo hizo, la gente sabe que son obras del Partido Nacional. Yo lo que digo es, ya han transcurrido 2 años y medio de gobierno, hagan las obras de su gobierno, denle respuestas al pueblo hondureño, como se comprometieron a que lo iban a hacer, pero no tratemos de engañar a los hondureños. Para ir concluyendo, usted dice que si alguien se mete en política es para ganar. Obviamente nadie quiere perder, pero si en un dado caso no sale como usted piensa, ¿va a apoyar a quien gane? Sí, yo soy nacionalista y creo con convicción en mi partido y he estado en tiempos donde hemos ganado. Nuestras campañas con Juan Orlando, gracias a Dios, siempre fueron campañas victoriosas y yo confío primero que nada en Dios y en el respaldo también del pueblo hondureño que vamos a ganar. Pero siempre voy a ser una nacionalista disciplinada y creo firmemente que el Partido Nacional es el partido que puede ayudar a enderezar Honduras, a darle un norte correcto a nuestro país y a volver a llevarle en esa senda de desarrollo y de prosperidad. Hay mucho por hacer y creo y sé que el Partido Nacional es el partido que está preparado. Tiene la dirigencia, tiene el liderazgo, tiene las bases, tiene la mayoría, tiene la organización y sé que lo vamos a hacer. Nos vamos, estamos concluyendo. Le doy 30 segundos para algo que quiera decir usted que yo no le haya preguntado. Porque puede ser que usted pensaba otro tipo de preguntas, pero también puede ser que hemos agotado lo que el pueblo hondureño quiere escuchar. Si yo fuese nacionalista y tendría que votar por usted, o en el proceso interno, ¿cómo me convencería que todo lo que ha dicho usted es cierto? En 30 segundos. En 30 segundos. Bueno, el pueblo hondureño me conoce, me vio como primera dama por 8 años, me vio recorrer este país y sabe nuestro deseo genuino de ayudar al pueblo hondureño.
tengo la experiencia, tengo el conocimiento, he estado, conozco muchos de los programas que se impulsaron para llevar ese desarrollo que hoy muchos de los hondureños reclaman y dicen ya no me llega. Mi compromiso es que vamos a trabajar especialmente con los que más lo necesitan, a reactivar los programas sociales, a devolver el orden, vamos a volver a tener orden y paz en nuestro país, vamos a volver a tener oportunidades para los jóvenes hondureños, vamos a tener oportunidades para la mujer, vamos a volver a tener lo que los hondureños nos merecemos. Como esta es la palabra, en una palabra nada más, 5 preguntitas rapidito, usted solo me lo va a contestar con una palabra. Juez Kevin Castel. Injusto. Justicia de Estados Unidos. Falló. Presidencia de la República. Ana García Hernández, próxima presidenta. Juan Orlando Hernández. Inocente. Y Ana García Hernández. Esposa, madre y una mujer comprometida con hacer lo mejor por Honduras. Muchas gracias, abogada Ana García Hernández, ex primera dama de la Nación, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional de Honduras. Esta es nuestra primera emisión, usted pendiente de LTV, el canal de la Tribuna, porque estaremos trayéndole personajes que sin duda alguna tienen mucho que decirle al pueblo hondureño y que son noticia tanto en el campo político, económico, social y de toda índole. Gracias, siga con nosotros a través de LTV, el canal de la Tribuna.